con la unidad didáctica de lógica y funciones. Vamos a abrir nuestros materiales. Lógica y funciones, semana 7. Bien, bueno, lo que tenemos programado para esta sesión es la regla de 3 simple. Lo vamos a hacer de tipo aplicativo, es decir, vamos a ver problemas aplicados en el sector pesca, pero vamos a partir de lo básico, como recordando, porque esto también se ve en el colegio, la regla de 3 simple. Entonces, ¿de qué manera la regla de 3 simple nos ayuda a resolver problemas? Ya en las clases anteriores estuvimos viendo ecuaciones. La regla de 3 simples es una forma de ecuación, pero la regla de 3 simples no es un problema, sino más bien un método para solucionar un problema matemático. La regla de 3 simples, siempre en la regla de 3 simples vamos a tener 3 valores conocidos y un cuarto valor desconocido, como vemos acá en esta figura. Acá hay un valor que conocemos, acá hay otro valor que No se conocemos. ve. ¿No se ve? Ah, ok. A ver, me faltó compartir la pantalla, chicos. Muy bien, gracias por avisar. Compartir pantalla. Mi pantalla, ok. Ahora creo que sí. A ver. ¿Sí? ¿Ahora sí se ve? No, no, profesor. Ahora, Nada. algo está ocurriendo acá, a ver. Compartir pantalla, estoy poniendo. Vamos a compartir la pantalla. Ahí se ve, chicos. Ahora sí, profesor. Ya, ahora sí, ok, muy bien. Bueno, como les estaba comentando, que la regla de 3 simples algunas veces se confunde y regla de 3 simple es un problema. No, la regla de 3 simple es un método para solucionar los problemas. Así como el planteamiento de nuestras ecuaciones, pues la regla de 3 simples es una forma como se presenta una ecuación, porque tenemos una variable, miren como ven acá. Una regla de 3 simples siempre va a tener, por eso se llama regla de 3, porque va a tener 3 valores conocidos y un cuarto valor desconocidos. Además, lo que hace la regla de 3 simples es comparar magnitudes. ¿Qué cosas son las magnitudes? Vamos a pasar al otro archivo para mostrarles en la teoría. Voy a compartir mi pantalla. Ok, acá. Ahora sí creo. Vamos a ver el otro documento que también les he pasado, les he compartido. Las magnitudes son unidades de medida que nos permiten medir el tiempo, el peso, una longitud, la masa, un volumen, una velocidad. Cualquier tipo que permita medir algo se denomina magnitud. Aquello que nos permita medir el tiempo se denomina magnitud. Y las magnitudes tienen sus unidades, es decir, el tiempo lo podemos encontrar expresado en años, meses, días, horas, minutos, segundos, etc., ¿no? Pueden haber otras unidades, siglos, décadas, meses, no lo sé. La longitud o distancia o altura, como le quieran llamar dependiendo del contexto, también está expresado en sus unidades que podrían ser, si se trata de distancia o longitud, podrían ser kilómetros, metros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, etc., ¿no? En cuanto a la So, magnitud, volumen, engrandar, hola, podría engrandar un poquito más. ya, ok. Ahí creo que está más visible, ¿no? En cuanto a la unidad, a la magnitud del volumen,
Como ejemplo tenemos pues el volumen que lo encontramos en metros cúbicos, profe, sí, igual. Sigue igual, lo he puesto grande acá, bien grande, está al 180%. Acá, sí, igual para mí, profe. Ya, profe, no dejé. Y ahorita está al 200, Sí. al 220%. Ya no entra más en mi pantalla acá, está al tope. Sí, pues sí. O en todo caso, sal y vuelves a ingresar de repente eso, el problema de la señal que está viendo, puede ser eso. Profe, a ver. Ya, ok. En cuanto al volumen, estos son algunos ejemplos de unidades de medida, no son todos, por eso estoy poniendo acá ETC, porque hay más. El volumen lo podemos encontrar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, galones, mililitros, decilitros, onzas, etcétera, 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 ¿no? Incluso libras también, el volumen. La velocidad, la más conocida por nosotros, es el kilómetro por hora, ¿no? ¿A qué velocidad va el carro? Va a 120 kilómetros por hora, dice, en metros por segundo. Y si utilizamos los términos pesqueros, podríamos utilizar las millas náuticas por hora, por ejemplo. ¿Sí? O lo que le llamamos pues la velocidad en pesca, que se le llaman nudos. Y los nudos no son otra cosa más que millas por hora. ¿A cuántos nudos va? Va a 2 nudos. Y recuerden que un nudo son 1 milla por hora, ¿no es cierto? Sí, eso lo habíamos visto 2 clases atrás, ¿se acuerdan? Conversión de unidades. Ya, pero entonces estas son mis unidades de medida para mi magnitud, velocidad. Para, por ejemplo, lo que es valor, valorización o moneda, la magnitud sería moneda o costo. ¿Y cómo se mide la moneda? En el tipo de presentación que tiene. ¿En qué unidad puede ser? En soles, dólares, euros, yenes, francos, libras esterlinas, etcétera, etcétera también, ¿no? La magnitud de masa o peso, que también le llamamos masa, en física se le llama masa, nosotros comúnmente le llamamos el peso. ¿Cuáles son sus unidades de medida? En la pesca se utilizan las toneladas, los kilogramos, los gramos, ya para más precisión, miligramos, las libras también, entre otras unidades, ¿no? Las áreas, o también denominadas en matemáticas superficies, están expresadas en cuadrados, es decir, kilómetros cuadrados, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, etcétera, etcétera. El trabajo. Ojo, el trabajo como magnitud puede ser realizado por personas, máquinas o animales. ¿Qué cosa? ¿Cómo se define el trabajo? Aquello que va a producir algo. Por ejemplo, tenemos en una planta 30 personas trabajando, dice, para hacer un lote de producción de tantos. Estas personas se considera como magnitud trabajo, pero su unidad de medida es número de personas. Luego, otro ejemplo parecido, decimos, 8 máquinas se encuentran procesando o se encuentran moliendo tantas toneladas de harina, por ejemplo. La máquina hace la magnitud del trabajo, pero su unidad específica es número de máquinas, ¿sí? Entonces, para no confundir, esto es lo general y esto es lo particular. En otras palabras, este es el detalle de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende de esa manera? Que la unidad de medida es la forma como se presenta la magnitud. Si, por ejemplo, yo dijera 3 personas trabajando 3 horas al día. Miren, 3 personas trabajando 3 horas al día. 3 personas, cuando hablo de personas estoy hablando de una primera magnitud que es el trabajo y que está expresado en número de persona. Y cuando digo trabajando tantas horas al día, el hecho de que diga horas al día, yo me estoy trasladando a la magnitud tiempo, ¿sí? Tiempo, acá el tiempo también puede ser expresado en horas al día, ¿sí? Horas al día, ¿cuántas horas al día? O podría encajar acá en velocidad, ¿no? La velocidad es cuántas horas trabaja al día. Si trabajara a más velocidad, a más horas al día, haría más producción. ¿Sí se entendió esta parte, chicos? Acerca de qué cosas son las magnitudes
y sus unidades correspondientes. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Sí, ¿Alguna duda? Yo tengo una, profe. Adelante. Usted dijo dos magnitudes, ¿verdad? Personas, que es la magnitud de trabajo. Ya. Su unidad es 3, 4 personas. Ya, número de Y personas. en segunda instancia vendría a ser su segunda magnitud sería el tiempo. Claro, tiempo expresado en horas al día, ¿no? Horas al día. Así es. Si una pregunta me vienen sus magnitudes, pongo magnitud 1 y magnitud 2. Claro, yo les voy a enseñar el método gráfico que es más sencillo y que luego ya cuando ustedes lo dominen lo van a hacer mentalmente. Lo que ocurre es que primero tenemos que recordar, probablemente lo hayan llevado en el colegio o no necesariamente lo han llevado con este método, pero el procedimiento básicamente es el mismo. Entonces, yo les voy a enseñar a armar una tablita, yo le llamo la tablita de los escenarios, que no lo he visto en ningún libro ni nada, pero para mí es sencillo entender y espero que a ustedes les pueda servir. Por esa razón es que en los ejemplos les he armado unas tablitas más o menos así. ¿Por qué le llamo escenarios? Porque lo que ocurre es que van a ocurrir dos eventos, dos escenarios. Mire, si nosotros encontramos cualquier problema, vamos a irnos acá de frente al ejercicio resuelto 1, lo vamos a desarrollar con ustedes. En esta tablita de escenarios, ojo, vamos nosotros a armar una tablita para resolver los problemas. Siempre para resolver problemas armemos la tablita. Cuando ya dominemos vamos a ver qué es sencillo hacerlo mentalmente y vamos a inclusive mentalmente multiplicar en cruz y saber si se trata de directa o inversa y ver qué hacer. Pero primero hagámoslo paso a paso, ¿ok? Miren, acá tenemos, con 8 máquinas producen 60 toneladas diarias de harina de pescado. Ojo. Paso número 1, antes de construir nuestra tabla. Chicos, antes de construir nuestra tabla, tenemos que identificar cuántas magnitudes van a haber. Si no, yo no sé si voy a construir 2 columnas acá, o 3 o 4. Si solo hay 2 magnitudes, entonces es una regla de 3 simple. Pero si hay más de 2, ya no es simple, es compuesta. En esta clase, hoy, solo vamos a ver regla de 3 simple y directa. Para eso, tengo que mencionarles también que tenemos dentro de la regla de 3 simples, hay 2 tipos. La que es directa y la que es inversa. ¿Cómo las diferenciamos? Lo que ocurre con la regla de 3 simple directa es que lo que le ocurre a la primera magnitud, lo mismo le ocurre a la segunda magnitud. Es decir, si la primera magnitud disminuye, la segunda magnitud disminuye proporcionalmente. No se dice que disminuye en la misma cantidad, sino disminuye proporcionalmente. Miren, acá esta magnitud para este ejemplo, la magnitud costo dice, en un primer escenario yo pago 300 soles por 60 kilos. No me dice de qué producto, no me dice nada, ¿no? 300 soles pago por 60 kilos. Por 100 kilos, o sea, por menos producto, lo lógico y coherente sería que yo pague menos de 60, ¿no es cierto? O tendría que pagar más por comprar menos. ¿Qué dicen ustedes? Si acá compré 60 kilos y pagué 300 soles, con 100 soles, ¿cuántos kilos compraré? ¿Más o menos kilos? Menos, profe. Menos. Al ocurrir lo mismo, es decir, esta magnitud disminuyó, esta no sabemos, pero sabemos que va a ser menor que 60. Al disminuir ambas, se dice que es una regla de 3 simple directa. Podría ocurrir que ambas aumentan también es directa. Entonces, para resumir, una regla de 3 simple es directa cuando ambas magnitudes son afectadas de la misma manera, es decir, a más, a menos, menos, lo que decimos acá. Aumentar una, aumenta la otra. Al disminuir una, disminuye la otra.
Y voy a poner este gráfico para mostrarles más o menos un escenario. Esta es una gráfica de funciones que nos permite visualizar el comportamiento gráfico, digamos, de la regla de tres simples. Acá tengo un producto cualquiera que ustedes se quieran imaginar. Puede ser pescado, atún, no lo sé, cualquier producto. Me dice, si yo quiero comprar Y kilos de pescado, voy a pagar X soles. Pero si yo quiero comprar B, que es un poco más de la cantidad, ha incrementado, voy a pagar una cantidad superior. Aumentó la cantidad, aumentó el pago. Miren, aumentó la cantidad, aumentó el pago. Esta línea en este sentido, que está dentro de este cuadrante, me indica que esto es una regla de tres simple directa. Si la línea estuviera por este lado, sería inversa. Pero no, nosotros no vamos a trabajar con estas gráficas, sino que lo que yo quería es que ustedes vean el comportamiento. El punto de intersección está acá y luego está acá. Si yo hubiese comprado menos cantidad por acá, hubiese pagado menos, el punto estaría por acá. Pero la orientación de la gráfica siempre estaría dentro de este cuadrante o del de abajo. Entonces, es una línea que puede fácilmente atravesar el primero y el cuarto cuadrante, pero nunca va a estar en el segundo ni el cuarto cuadrante. Si estuviera en el segundo o cuarto cuadrante, sería una regla de tres inversa. ¿Por qué? Porque al disminuir una, aumentaría la otra. Entonces, si yo disminuyera esta línea se pasaría hasta acá, aumentaría. Y miren, un punto estaría acá y el otro punto estaría por acá. Y la orientación de la línea iría en este sentido. Ya no iría en este sentido. ¿Lo notan? Iría en este sentido. Y por esa razón es que estaría dentro de estos dos cuadrantes. Bien, entonces regresamos al ejemplo que estábamos desarrollando. Al de acá. Ahora sí, partiendo desde ese punto de vista, una vez que tenemos la claridad de que van a haber dos magnitudes, entonces decimos, bueno, esta es una regla de tres simple, directa. Recién armamos nuestra tablita. Escenarios, 1 y 2. ¿Y para qué es esta parte de arriba? Para colocar las magnitudes. Acá coloco mi primera magnitud con su unidad. Acá mi segunda magnitud con su unidad de medida. A ver, veamos. ¿Qué magnitudes hay acá? Dice, con 8 máquinas producen 60 toneladas diarias de pescado. Hasta ahí, ¿cuántas magnitudes han identificado ustedes? Chicos. ¿Se han ido, creo, chicos? Ahí veo 4. No, estamos aquí, lo que pasa. A ver, hay 4 con Line que está con Urbano. Ahí la pantalla, profe. ¿No se ve la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Muy tarde llega lo que resuelve. A ver, ¿cuáles son las magnitudes que han identificado leyendo el problema de acá? ¿Cómo le pondríamos como encabezado acá? Como título. Acá va el nombre de las magnitudes y su unidad, en qué la estamos contando, en qué las estamos midiendo. Profe, se ha congelado la pantalla. ¿Se ha congelado? Sí, la imagen en RC directo. A ver, ya, ok, voy a volver a compartir. Compartir pantalla. Ya, ahora. Igual, profe. ¿Igual? Sí. Mío se ha puesto todo negro, profe. Salgan y vuelvan a ingresar. A ver, problema de señal. Parece que yo tengo alta señal acá. Mi Wi-Fi parece lleno. Vamos a salir y regresamos. Sí, ahora sí. Y regresa. No demoren, no se van a quedar por ahí entretenidos. El recreo. Nada, profe, igual. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Yo ya lo tengo, profe. Ejercicio resuelto, dice. Ya.
Ahora sí, recién. Ya, ok. Y ahí van, sí, Ya está estamos. bien. Ejercicios resueltos. ¿Ya todos lo pueden visualizar? Sí, pero... Pero no me Salga de ahí, no me da pues. un- ¿Rayó la pantalla? Se ve el vacío. Ahí, Ahora ahora sí. sí, profe. Ya está cargando probablemente. Ya. A ver, Ahí van. ahora chicos, Máquinas y toneladas. ya máquinas. ¿Dónde iría máquinas? Acá arriba, ¿no es cierto? Primer Claro. escenario, profe. Primer Primer escenario, aquí, Acostado de escenario. acá arriba. Al costado del ¿cierto? escenario. Esta parte de Sí. arriba, este encabezado o título, nos va a servir para nosotros ponerle un nombre a todas las magnitudes que van a ir acá. Ujú. Es decir, ¿qué actores hay en mi problema? Máquinas y producción de toneladas, ¿no? Entonces acá irá el número de máquinas. Ya, qué feo, profe. Pero ojo, el número de máquinas es mi unidad, pero ¿cuál es mi magnitud ahí? Habíamos dicho que las máquinas hacen un trabajo, mi magnitud es el trabajo. Y aquí podemos ponerlo, si quieren, entre paréntesis, número de máquinas, ¿sí? Ahí está, número de máquinas y el trabajo. Y por otro lado tenemos 60 toneladas. ¿Qué cosa es eso? Unidad. ¿Cómo se- Peso. Pero la producción, Peso, ¿no es cierto? La magnitud es peso. Peso de ¿Y en qué está expresada? ¿En qué unidad? tonelada. Tonelada. Muy bien. toneladas. Ok, ahora sí, ya nos sintonizamos un poco mejor, ¿eh? Ya pues, una vez que ya ustedes ponen esto, este sería el segundo paso. Identificar las magnitudes. Y el tercer paso sería rellenar este cuadrito. En el primer escenario es lo que ocurre primero. Con 8 máquinas se producen 60 toneladas diarias. 60 toneladas diarias. Únicamente números colocamos acá porque ya están expresadas sus unidades acá, ¿ven? 60 toneladas, 8 máquinas, ¿ven? Ya. Seguimos leyendo el problema, no termina todavía. ¿Cuántas toneladas diarias? ¿Cuántas toneladas diarias? No sé. Se producirán No se sabe. con 6 máquinas más. ¿Qué debo poner acá? X. 6X. 6X. ¿Seguro? Miren. 6 en No. trabajo, A ver, No, no, X en 6. peso, profe. Despacio, despacio. Profe, calma. X en el trabajo. X en el trabajo. X en el trabajo. A ver. En peso. Profe, en Usted me peso está sería ayudando a X y en construir un problema. trabajo 6, profe. El trabajo 6. Sí, Póngase de 6. acuerdo. Y acá X. Trabajo 6, profe. Miren, ¿ah? No, sería 14 máquinas, Claro, profe. miren, Trabajo ¿qué 14. dice? No sé. Toneladas. ¿No lo obviaron esto de acá? 6, 14 6, sería. a ver, Cuando nos 8, dice- 14, profe. Cuando nos dice más, significa que está considerando las que ya tiene. Si tengo 8 Claro. y ahora 6 más, eso será 14. 14. ¿Qué me 14. dice? ¿Cuántas toneladas? O sea, no sé cuántas toneladas voy a producir. X. ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? En una regla de 3 hay 3 valores conocidos y un cuarto por conocer. Ese es el valor desconocido, es decir, cuántas toneladas produciré. El peso, la cantidad. Ahora, el método de resolución de una regla de 3 simple, directa, ojo, solo en las directas, nos dice que se construyen dos fracciones formadas por tanto el numerador como el denominador de ambas magnitudes. Miren, es decir, esta magnitud va a formar una fracción, 8 sobre 14. Esta otra magnitud forma otra fracción. Pero esto de acá que nosotros lo estamos viendo ya así, tiene una solución. Eso es con el método de la mariposa que le llamamos multiplicar en cruz, ¿no? 8 por X y 60 por 14. 8 por X, bueno, 8X, ¿no es cierto? Y 60 por 14, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 60 por 14? A ver, multiplica.
multipliquen. 840, profe, 840. 840. Ahora me quedo con la X sola a un lado y el 8 pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto sería Y? 840 entre 8. Eso es 140. 105, miren. Nos sale 105. ¿Pero qué cosas son los 105? Máquinas, toneladas. 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 Esa puede ser una pregunta clave para el examen. Saber, o sea, una cosa es resolver la ecuación, hallar la solución, y otra cosa es interpretar qué es lo que ha hallado. Yo lo digo porque algunas veces hay alumnos que me hallan la solución, lo hacen muy bien el procedimiento, son muy metódicos, pero a la hora de interpretar la solución no saben ni lo que han hallado. Sí, es la verdad, chicos. A veces hallamos, ¿y qué cosa era X? Y bueno, lo que caiga, que se acuerdan, le ponen. Pero no, miren, está sencillo. ¿Qué cosa era X? Me voy acá a mi tabla. X, ¿en qué magnitud está? Allá, peso. X es toneladas. 105 lo completan acá. Toneladas, ¿sí? Es decir, que con 14 máquinas producirán 105 toneladas diarias. ¿Sí? Este es el procedimiento para aplicar con regla de 3 simple, directa. ¿Sí? Hagamos otro problema, a ver, con ustedes. Para comprar 7 motores fuera de borda, se pagaron 80.500 soles. ¿Cuánto pagaremos por 2 motores del mismo precio? A ver, ¿quién lo saca ahorita? A ver, ayúdenme ustedes. Magnitudes. Motores, profe, y Trabajo, precio. trabajo, profe. Número de Trabajo motores, y y... acá, ojo, Precio, soles, precio en soles. ya, ok, costo o precio, Pagaremos soles. soles, ¿verdad? Sí, expresado en soles. Número de Costo. motores, ¿qué cosa es? Es una cantidad, ¿no? Pero ¿cantidad de qué? trabajo. No, ahí no está diciendo que los motores van a trabajar. De máquina, Simplemente de cantidad, máquinas. nada más. La Costo, magnitud máquina. sería una cantidad y la unidad específica sería número de motores. ¿Sí? Ah, ok. Pero el motor es una máquina, profe. Pero claro, sí es máquina. Su Pero magnitud sería trabajo y su... no, el otro ¿saben sería por- máquina. ¿Saben por qué? Por eso hay que entender bien el problema. Cada problema va a tener un contexto diferente. En el problema anterior las máquinas sí hacían un trabajo. Acá las máquinas no están haciendo un trabajo, están formando parte de una negociación. Sí, es un negocio nomás. Es un una negocio, compra. nada más. Por eso yo quiero saber cantidad de motores, número de motores. 7. Ah, ok. ¿Sí? Es diferente el caso anterior, ¿ya? Eso tienen que también ustedes saberlo diferenciar. ¿De dónde? Del mismo problema. Acá dice para comprar 7 motores. No dice que 7 motores están trabajando. O 7 Ah, ya. motores están haciendo algo. ¿Sí? Simplemente esos 7 motores se van a comprar, ¿ya? Una vez que hemos identificado las magnitudes con sus unidades, colocamos nuestros escenarios. En el primer escenario, ¿cuántos motores? 7, 7. ¿Cuánto 7 costaron? motores. 80.000. 500. 80.500. ¿Sí? 80.500. Ok. ¿Cuánto pagaremos por 2 motores? Entonces, el costo es lo que no sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuánto pagaremos? 9, Acá. 9X. Y acá, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos anteriormente. Podríamos hacer este paso de acá, o podríamos hacerlo directo, multiplicarlo en cruz, ¿no? De acá nomás, miren. Y en 7 cruz por además. X, ¿sí? ¿Se entiende? 7 por Sí. X es igual a el otro extremo en cruz. 2 multiplicado por 80.500. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 17.000. 7X igual, ¿cuánto sería? 17.000. 17.000. No, profe. 70.000, ¿no? 160.000. Una comita acá para que diferencie los miles, ¿ya? 80.500. 170.000. ¿Sí? 170, no, 161.000, ¿no? 161.000. 161.000, ¿ya ven? Se está haciendo mover el anzuelo. Ahora, 161.000. X Profe, dale. igual Y la respuesta. 161.000 entre 7. ¿Cuánto es eso? 23.000. 23.000. No. 160. 23.
¿Cuánto sale? Los dos motores cuestan 23.000. 23.000, profe. 23.000. Por dos motores voy a pagar 23.000. Y si yo quisiera saber cuánto está cada motor, ¿qué haríamos? Entre dos. Dividimos entre dos. ¿no? Porque si dos Dividimos está entre dos. 23.000, lo divido entre dos, ¿no? ¿Okay? Claro. Cada motor estaría 11.500 soles, ¿no? Que es más Sí, o menos el sí. precio casi real en el tiempo actual, ¿no? Por ahí está, por ahí, casi. Dependiendo de la potencia, de cuántos caballos, ¿no? La Yamaha. Uno, Yamaha. Bueno, seguimos, chicos. Mercury. Tercer ejemplo. Todas son con regla de 3 simple y directa. A ver, ustedes me van diciendo ya, ¿qué magnitudes hay acá? Trabajo, personas. Trabaja. Cantidad de personas trabajando. Número Magnitud. de personas. Y el otro es el magnitud peso. De trabajar. En kilogramos. Ustedes van a salir expertos en regla de 3 simple. Ojalá que salgan así en todos los cursos. Peso. En kilogramos, ¿no? Por Kilogramos. algo son más simple, profe. ¿Cómo dices? No, usted dijo que vamos a salir expertos con la tabla de 3 simple, porque es simple, por eso vamos a salir expertos, profe. Ya, pero de ahí lo vamos haciendo un poquito más complicado ya con la Pero inversa si y sabes- rematamos No, con profe, la- está bien, sí. Ahí viene el problema, profe, y ahí nos revienta el coco usted ya. rematamos con la compuesta. No, pero esta clase, la de hoy, como introducción a este tema, solo es regla de 3 simple directa. La otra vamos a ver inversa. Ya me dio miedo ya. Ya, profe. Profe, Ya, Profe, no dale. al toque. 30, 84, 8.400 kilos. 8.400. 1.680 profesores kilos. Acá, 8.400. ya le puse 8.400. La respuesta es 1.680, Ya, profe. abajo es 20, Qué número. 24, profe. Si se retiran 24, 6, teníamos 30, me quedaron 24. Ujú. Y acá, 24. ¿acá qué va? El peso. Ahora sacarlo. 1.680 sale, profe. Acá va X, ¿no es cierto? Profe, 1.680 kilos. 680. Talento el Ya, internet. vamos a ver. Sí. No, sí escucho, si no, que los compañeros están por la mitad y yo ya estoy. Por eso 1.680 espero sale, digo. Yo no veo la imagen, profe, yo la veo. Profe, la imagen llega muy Congelar la tarde. imagen, profe. Ah, está mal el internet. Ya, a ver, hagamos una pausa ahí. Yo ya llené la tablita, Yo- no sé si ya les llegó la imagen de la tabla llenada. Y Nah, mío recién llega, profesor, el Estoy en imagen. escenario, Ya en está, escenario profe, 1. recién llegó. En la máquina de Urbano dice que recién está armándose la tabla. O sea, Recién con la regla. Profe, aparece solamente contento, trabajador se desvalva 140 kilogramos de concha nada más. Está en el centro todavía. está en otro curso. Profe. Urbano dice que le aparece No. la CCL, dice la FP, Como la todos CCL. estamos usando, profe, se satura, pe. Todos están haciendo clases virtuales, pe, profe, por eso se satura el internet. No, pero estamos. Ya, siga, profe, siga. Sí, profe, nosotros lo vamos a desarrollar en el cuaderno. A ver, desarrollando. este de acá, 6.720 me sale, profe. ya, sería 30 por X igual a 24 30. 6.700. por 8.400, ¿no es cierto? Ok, esto es X igual la multiplicación de estos numeritos, 8.400 por 24, Por 24. 201.600. Y eso Entre lo 30, divido entre profe. 30, ¿no? 6.720. 6.720 kilogramos. Su madre, Leo, tú sí, ¿ah? Una máquina era Leo. Kilogramos, hay que ponerle la unidad de lo que hemos hallado. Si no le ponen eso en el examen o en la práctica, ya vale menos, ¿ah? Se va a estar perdido, pero gente me dicen que han hallado personas, 6.720 personas. ¿Qué pasa con laptop y celular? De hecho, pues, lo hace rápido. ¿Qué pasa? Estamos Yo estoy con celular nomás. Con celular nomás. Ya, acá tengo Ay, unos amor. más propuestos para ustedes ahorita acá. A ver, que están activos. Sí, profe, uno más tranca. Hoja en blanco, veo, profe, hoja en blanco. Todavía, estoy copiando. Es de Monchi, que es de Monchi. Examen dice que es.
No ponga muy tranca, profe, la problema después. No, tranca. A ver, acá hay puestos. Acá no da suavecito y cuando viene el examen, ¡plum! La hipocresía, profe, la A ver, hipocresía. miren, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Fácil. Fácil, profe. Claro, al cálculo lo podemos hallar ahí, ¿no? Pero con el procedimiento, ¿cómo sería? ¿Cuánto saldría? Igual. A ver, ya el problema por acá. Ahí se hizo el problema. No, está fácil. Multiplica puede ser 3 horas y la cantidad. Número de horas. Espere, digamos, profe, sería la espere. magnitud, ¿no? Profe, no veo. Ah, Ya lo bueno, malogrado. Profe, se ha agrandado, profe. Ya, ahora, Ya. No se ha agrandado, se ha achicado al contrario. número de Ahora horas. sí. Ese frío. El otro, distancia recorrida, ¿no? Kilometraje. 3. Ya, en la primera son 3 horas y va a recorrer 240 kilómetros. En la segunda dice en 2 horas cuántos kilómetros recorrerá, ¿no? Lo que hacemos es multiplicar en cruz. 3x igual a 2 por 240, o lo podemos poner de frente. 2 por 240 son 480, ¿no? 160, profe. Igual 480 entre 3, 160. 160, ¿qué son? Kilómetros. Kilómetros. Ahora. Kilómetros. Distancia recorrida. Kilómetros. Entonces, imagínate, en 2 horas vamos a recorrer 160 kilómetros, ¿no? Esa sería la solución, ¿ven? No estaba complicado. Era una del examen ese ejercicio. A ver, otra. ¿Va a haber examen, profe, ahorita? De pescado. Está fácil, profe. Está fácil de estar. Con anestesia, no, profe. Ana compra Ana 5 compra kilos 5 kilos de de pescado. ¿Cuáles son las magnitudes ahí? Precio, cantidad y kilogramo. Peso. peso, kilogramos. Peso en Kilogramo. Kilogramos. Ojo, una cosa es el precio y otra cosa es el costo, ¿ah? Costo. El costo es el total, el precio es el unitario. Entonces acá estamos hablando de costo. Costo. ¿Cuánto cuesta? Claro, en total. Costo en soles, ¿no? En el primer escenario dice, por 5 kilos pagó... Ah, no, ¿cuánto cuesta 5 kilos? Dice, no sabemos. Pero Unidad. por 17 kilos pagó 306 soles, ¿no? Pudimos haberlo puesto esto arriba. Por 17 kilos pagó 306, va a salir lo mismo. Creo que para que nos quede la variable abajo para no complicarnos. Por 5 kilos, ¿cuánto pagará? No sabemos. Y acá multiplicamos en cruz igual. 17x. Igual, ¿ya les salió a ustedes el resultado? 17. ¿Sí? Este es 306 por 5, ¿no? Ahora la x se queda sola. 306 por 5 son 1530. 1530. Entre 17. 17 de acá que estamos multiplicando, lo pasamos a dividir, ¿no? Entre 7. ¿Cuánto es eso? 396, profe. 90, ¿no? Significa que por los 5 kilos Ana debe pagar 90 soles, ¿no? ¿Ven? 396. ¿Cuánto? 396. 90, profe. Aquí me salió 396. 90, profe. Sí. 396 porque paga todo. 90, sale 90, profe. 90 sale. ¿Cuánto paga Ana? 90. 90 soles. 90, profe. 90. El costo. soles. Está bien. A ver, 90. espérese, estoy tratando de entender la lógica de su compañero. Dice
Simplemente está teniendo como dato que 17 kilos cuestan 306 soles. No está diciendo que compró 17 y luego 5. Si hubiese sido así, ahí sí tendríamos que sumar, ¿no? El 17 es un supuesto, Claro, nomás. es un dato para calcular, ¿no? Es un dato Para potencial. resolver el problema. Uno más. Un poquito más grandecito, pero es puro floro nomás, como hacen ustedes. Pura labia. Floro nomás. Para que le pierdan miedo, para el examen ya están ya. A ver. Ya, tenemos los dos escenarios con las magnitudes. A ver, ¿qué magnitudes tenemos acá en este problema? ¿Cuál, profe? Hoy No veo nada, día de campo con los compañeros de Profe, trabajo. vuélvanos a enviar el enlace, profe, porque está lentísimo, porfa. De nuevo le envío un enlace, pero el enlace es el mismo, ¿eh? No se actualiza. A ver, Está lentísimo. enviar vínculo. El enlace es el mismo, miren. Ahorita les envío por WhatsApp. Decidió empezar a recorrer todos los restaurantes de todo el país. Empezó a hacer demostraciones con sus deliciosos recetas. Quería fundar el negocio. Ahí les pasé el link nuevamente, es el mismo. Sí, es el mismo enlace. Ya, a ver, ahora sí pueden ver. Nada, profe. Era la clave de Oscuro. Ya, a ver, yo les leo el problema, igual vamos a tener que desarrollar la capacidad de, sin tener que ver el escrito, podemos también identificar las magnitudes. Dice el problema de la siguiente manera. Hoy vamos de día de campo con los compañeros del trabajo y nos ha tocado hacer los bocadillos para todos. Si para hacer los bocadillos para mis 6 hermanos consumimos 2 barras de pan, ¿cuántas barras de pan necesitamos para hacer bocadillos para 24 trabajadores que somos en la empresa? Magnitud sería cantidad, ¿no? Cantidad de personas. ¿Ya? Magnitud Sería cantidad, magnitud sería número de personas. persona. Otra magnitud. Cantidad, número de masa. ¿Número de qué muestra? Porción. Porciones. Pero la porción va a estar reflejada en función de la cantidad de personas. Miren, hoy vamos de día de campo con los compañeros del trabajo. Es como si fueran a discusión. Y nos ha tocado hacer los bocadillos para todos. Si para hacer los bocadillos para mis 6 hermanos consumimos 2 barras de pan. Ah, ya, cantidad de consumo, profe, insumos. O panes, cantidad de panes. Llamémosle así, barras de pan, ¿no es cierto? Cantidad de panes. Ya. Claro, cantidad o número de barras de pan, ¿no? Número de barras de pan. En el primer escenario dice, ¿para cuántas personas se usan 2 barras de pan? Para 6. Para 6 personas que son hermanos se usan 2 barras de pan. Para 24 personas, ¿cuántas barras de pan se usarán? No sabemos. 8, profe. Ahorita lo llamo. Entonces tenemos acá 6 por x igual 24 multiplicado por 2, ¿no es cierto? Sí, profe. 6x igual a 24 por 2 me da 48. 48, x se queda por un lado y el 48 se divide con el 6. Esto es 48 entre 6 me da 8. 8 24. 8 barras de pan. ¿Sí? 8 barras de pan como resultado. Acá en la separata también tengo algunos ejercicios, a ver si los desarrollamos de una vez ahorita.
Se necesitan 13 galones para un trayecto de 260 millas náuticas. ¿Cuánto combustible se necesitará para recorrer 165 millas? Vamos a copiar nuestro cuadrito de escenarios también. A ver si lo hacemos acá. A ver. Profe, ¿cuáles son los datos? No escuché bien. No se ve nada, pues. Un segundo, ahí ahora sí se ve. Acá está los datos. Necesitan 13 galones para un trayecto de 260 millas náuticas. ¿Cuánto combustible se necesitará para recorrer 65 millas? ¿Qué magnitudes tenemos? ¿Cómo queda? 13 galones para 265 millas, ¿qué magnitudes serían? Los galones, ¿qué cosas son? Peso, volumen, ¿qué cosa es? Los líquidos se miden por su volumen, ¿no? Los galones son volumen, ¿no? Entonces esto sería... Y el volumen que estaría expresado en galones. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Un trayecto de 260 millas náuticas. ¿Eso qué cosa es? El trayecto, ¿no? Recorrido. Recorrido, muy bien. Trayecto o recorrido está expresado ¿en qué unidad? Kilómetros. No, en náuticas. Millas náuticas. Abreviado es MN, millas náuticas. Eso lo hemos visto en la clase tras anterior, ¿eh? En el primer escenario dice se necesitan 13 galones para 260 millas náuticas. Para recorrer 65 millas náuticas, ¿cuántos galones necesitaremos? Es la pregunta. Entonces acá armamos igual 260 por X. ¿Sí? Vamos a ver una cajita de texto para... Puede ser lo de acá. Un segundo, voy a cuadrar esto para poder escribir ahí. Ya. Ahora sí está, ya. Entonces, voy a jalar esto de acá. Ya. Sería 260 por X es igual a 13 multiplicado por 65, ¿sí? En cruz multiplicamos, ¿sí? 260 por X y 13 por 65. Tendiendo 260X igual a 13 por 65, ¿cuánto nos da? A ver, 13 por 65, 845. Muy bien. X se queda solita y 845 entre 260. ¿Cuánto es eso? 3.25. ¿Qué cosas son esos 3.25? Son la cantidad que... Galones, ¿cómo se llama? Náuticas. Milla náutica. Millas náuticas, ¿no es cierto? Sí, muy bien. ¿Seguro? Ya ven, por eso digo, hallamos el resultado y no sabemos qué hemos hallado. Para que sean millas náuticas, la X tendría que estar en la magnitud millas náuticas. ¿De dónde está la magnitud? Volumen. Entonces, ¿qué cosa es el volumen? Galones. 3.25 galones para recorrer esas 65 millas. Una milla es cerca de 2 kilómetros, ¿no? 1800 y tantos metros. O sea, más o menos un rendimiento de 20 millas por galón.
para que sea casi 65, 20 por 3, 60, así más o menos 20 millas por galón, que equivale a casi 40 kilómetros por galón, ¿no? Que es casi el rendimiento de un carro, más aproximadamente, ¿no? Pero esto pues está referido lógicamente, si es en el mar, probablemente a una embarcación pequeña, ¿no? Uno más y aquí cerramos, y luego ustedes pasan a desarrollar o ya quieren desarrollar la práctica. Son 5 ejercicios que les he subido acá. Ahí están esos 5 ejercicios. No son complicados, como verán, son solo regla 3 simple, directa. Profe, ya están subidos en el foro. Ya ahí están subidos el foro, todo, desde ayer está subido, miren, todo. ¿Sí? Ahí tienen plazos, pero igual no esperen la última hora, chicos. Si lo hacen de una vez, ahora que está fresco, mejor. En esta segunda hora tenemos 2 horas. En la primera hora es la teoría, los ejercicios, las respuestas, las consultas, y la segunda hora es que ustedes desarrollan la práctica, ¿sí? Ya, chicos, entonces avancen. Si hay alguna duda me escriben. Entonces vamos a grabar nuestra clase hasta acá.